Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo calcular la moda para datos agrupados en tablas de frecuencias. El problema dice, la siguiente distribución de frecuencias corresponde a los salarios de los empleados en una fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es mi frecuencia absoluta, hay 7 personas que ganan entre 300.000 y 349.999 pesos, ya que después vienen 18 personas que ganan entre 350.000 y 399.999 pesos y así sucesivamente, ¿ya? Esta es la fórmula para calcular la moda. Se ve un poco compleja, pero no es tanto. Primero hay que entender qué se refiere cada uno de esta simbología. Ojo, hay textos que utilizan otra simbología, por eso es importante entender qué es lo que hay detrás, ¿ya? L sub i es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, del intervalo modal en este caso. Entonces yo voy a la frecuencia absoluta y veo cuál es el intervalo donde hay mayor cantidad de personas que ganan ese sueldo. Entonces acá podemos observar que hay 20 personas que ganan entre 400 y 499.999 pesos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el límite inferior al intervalo? Al 400 le llamamos límite inferior y al 450 le llamamos límite superior. Entonces, el límite inferior sería 400. Ya. ¿Qué es D1? D1 es mi frecuencia absoluta, es la diferencia que hay de mi frecuencia absoluta, es decir, del 20 de mi intervalo modal, menos el 18, es decir, de mi frecuencia absoluta anterior. ¿Y qué es D2? Es la diferencia del 20 con el 8, es decir, la frecuencia absoluta, la diferencia de la frecuencia absoluta que viene después del 8. ¿Y qué es la amplitud? La amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Para poder aplicar la moda para datos agrupados a esta fórmula, los intervalos tienen que ser exactamente iguales, ¿ya? Entonces, nuestro límite inferior sería 400. La diferencia, en este caso, sería del valor absoluto donde se encuentra el intervalo modal, que sería 20, menos el valor absoluto anterior al intervalo modal, signo igual. Luego de eso, buscamos la diferencia de la frecuencia absoluta donde se encuentra el intervalo modal menos la frecuencia absoluta que viene después, signo igual. La amplitud, como dijimos que la amplitud para estos intervalos es la misma, yo puedo tomar cualquier intervalo y hacer la diferencia. Ojo, siempre tiene que ser el número mayor menos el menor, ya que si lo hacemos al revés nos pueden dar números negativos. Luego de esto aplicamos la fórmula, ¿ya? Yo siempre parto por la división, después por la amplitud y después por el límite inferior, ¿ya? Porque siento que es más fácil de entender, pero si usted quiere agregar primero el límite inferior no hay problema. Entonces yo tengo D1. ¿Qué es D1? D1, coloco D1 partido en ¿quién? Partido en la suma de D1 más D2, ¿ya? Entonces esto es súper importante. Si usted escribe D1 más D2 y por ejemplo cierra paréntesis acá, cierra paréntesis aquí, estaría incorrecto porque ahí estaría dividiendo solamente D1 partido en D1 partido en D2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El F4 y el F5 primero se van a sumar y después el D1 va a dividir al resultado de esa suma. Y cierro paréntesis. Entonces aquí, ¿qué tengo escrito en mi división? Tengo escrito el D1 y la suma del D1 más D2. No he escrito todavía la amplitud ni tampoco el límite inferior. Luego de esto, compruebo que estén bien los paréntesis. Tengo un paréntesis y el otro paréntesis. Entonces, ¿por cuánto lo voy a multiplicar ahora? Por la amplitud.
cierro paréntesis y vuelvo a cerrar el otro paréntesis, ¿ya? Entonces, tengo la división, ya de D1 dividido en D1 más D2, por la amplitud. Y cierro los paréntesis correspondientes. Entonces, ahora, ¿qué me faltaría agregarle? La suma del límite inferior. Entonces, coloco el límite inferior y el signo más, ¿ya? A mí me gusta colocarle también paréntesis, es una costumbre que tengo. Y corroboro que todos los paréntesis estén bien, ¿ya? Tengo el paréntesis de la suma, tengo el paréntesis de la división, tengo el paréntesis de la división por la multiplicación de la amplitud y tengo el paréntesis de todas las fórmulas. Entonces ahora aprieto signo igual, ¿ya? Entonces la moda, en este caso, es decir, la mayoría de la gente, podríamos decir que aproximadamente gana 407.142 pesos. Si usted quiere dejarlo en pesos chilenos, a lo anterior, multiplica, selecciono el resultado que me dio y lo multiplico por 1000. Porque nuestro encabezado dice que el salario está en miles de pesos y cierro paréntesis. Y aquí en Chile no trabajamos con decimales, o sea, nuestro sueldo no es de 407.142,857. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elimino los ceros. Y ahí sería la moda de 407.143 pesos. Eso, que estén muy bien, espero que les haya gustado. Chao, chao.